Memorias de un suicida, Ivonne Amaral Pereira. Segunda parte. Los departamentos. Capítulo 5. Preludios de reencarnación. Continuación 1. Gentil y bondadosa, nos convidó a reposar por algunos instantes, ofreciendo a cada uno de nosotros, así como a Rosalía, una de las más bellas rosas, mientras hablaba, risueña y siempre como una grácil muchacha. En la época en que viví, reclusa y quieta, en el convento de Santa María, en mi exilio terreno, cultivaba rosas en mis horas de ocio, cuando uno u otro enfermo no solicitaba de mis servicios más allá de los muros que me aislaban. Fue este el único pasatiempo del que disfruté en el mundo de las sombras durante mi última peregrinación en él realizada. Yo hablaba a las rosas como a las otras flores, las entendía, las educaba, las criaba como si lo hiciese a seres pensantes muy queridos. Me divertía con ellas y con ellas confidenciaba, depositando en sus corolas perfumadas las lágrimas que los infortunios oriundos de las desilusiones y de la tierna añoranza me salían del corazón. En la comunidad no se permitía tener siquiera un animalito, un pájaro, que siquiera nada que pudiese desviar el afecto y las atenciones de las reclusas, de los deberes austeros a que eran obligadas o de la contemplación íntima a que se deberían invariablemente quedar con la intención de limpiar carácter y sentimientos para la buena sintonía con los efluvios divinos. Aún las flores no eran para mí que las cultivaba, sino para la comunidad. Mas yo seguía las normas estatuidas por Francisco de Asís y estaba convencida de no haber ningún mal en dedicar un poco de mis afectos también a las mimosas flores que surgían de los canteros bajo mis cuidados. Me habitué a ellas desde entonces y no solo no me impidieron de armonizar vibraciones con los planos del amor y del bien, como que hasta las continúo cultivando en la plena intensidad de la vida espiritual, sin jamás olvidarlas. Bien impresionado con los encantos que se desprendían de la Virgen religiosa, Belarmino sugirió una interrogación que reputé indiscreta y de mucho mal gusto. Sí, dijo él, veo que continuáis cultivando rosas en estos parajes del mundo invisible. Me siento, sin embargo, confuso. ¿Es pues posible tal cosa, hermana? Hermana Celestina, para serviros, querido hermano Belarmino. ¿Cómo decís? ¿No veis ahí las flores?
¿cómo no va a ser entonces posible? Oh, ¿y por qué no se cultivarían flores en el más allá del túmulo, si es aquí y no en los mundos materiales que existe el verdadero padrón de la vida, enriquecido cada día con los progresos de cada uno de sus habitantes? ¿Acaso existirá en la tierra alguna cosa en lo que concierne al bien y a lo bello que no sea una pálida reminiscencia conservada de la patria espiritual por los preceitos allí retenidos? El fluido de la vida que hace germinar las flores y plantas terrenas, perfumándolas, hermoseándolas, encantándolas, ¿no es por ventura el mismo que fecunda y anima la quinta esencia y sus derivaciones, de las cuales nos servimos en estas regiones? El artista divino que adornó la tierra con tantos motivos galantes, ¿no es el mismo por ventura que vivifica y embellece el universo todo? Agradecimos la dádiva mimosa que parecía refulgir y vibrar, poseída de ignotos principios magnéticos. Aspiramos el aroma sutil que impregnaba el salón, mientras la interlocutora nos hacía pasar a una extensa galería sustentada por columnatas majestuosas. Parecía un claustro. De un lado y otro, puertas esculpidas en motivos clásicos hindúes se alineaban, y de arriba la misma claridad fluida y dulce, encendiendo tonalidades doradas a cada paso, infundiendo confianza y alegría. Nos guió la gentil señora a una de aquellas puertas, y mientras entrábamos, sorprendidos, verificábamos que pertenecían a extensos dormitorios, explicaba ella. Cuando se evidencia la necesidad y la época de que el asilado de esta colonia retorne al aprendizaje de la carne a fin de completar el compromiso de la existencia interrumpida por el suicidio, se presenta él al departamento de reencarnación, acompañado de los mentores por los cuales viene siendo asistido y ofreciendo las recomendaciones y autorizaciones necesarias, provenientes de la jefatura del departamento en que hizo él el estadio entre nosotros. Del gabinete entonces del hermano Demetrio será encaminado a esta sección y aquí pasará a residir como interno. Lo hospedaremos con afecto y satisfacción, procurando tornar el estadio lo más consolador y reanimador posible, porque generalmente el suicida es un triste a quien nada alegrará, un inconsolable que, sabiendo que no tardará en volver a la arena terrestre en durísimas condiciones, mas se angustia al entrar en estos umbrales. Aquí, que demorará mientras duren los preparativos para la gran caminata, sus aprehensiones, las meditaciones acerca de lo que pasará en el futuro, enclaustrado nuevamente en la vestimenta carnal, se van dilatando a cada minuto que pasa, pues él no ignora,
antes percibe con claridad lo que a él le aguarda en la arena en que deberá representar el heroico papel de aquel que se deberá habilitar para la conquista de sí mismo, para los planos del verdadero bien. Tal estado de ansiedad, agravándose en la proporción que se van formando los preparativos, se torna verdaderamente angustioso, provocando lágrimas frecuentes de sus corazones dilacerados por el arrepentimiento, por el temor, por la añoranza. Pues, desde el día que un pretendiente a la reencarnación transpone los umbrales del recogimiento, se despide de la colonia o del instituto, de los maestros que lo instruyeran, de los compañeros y amigos que allí adquirió. Solo los reencontrará más tarde, al terminar el exilio. Es bien verdad que una vez reencarnado no estará separado de estos, tal como a primera vista se podría suponer. Al contrario, continuará blanco de las atenciones de cuantos por él celaran durante la internación en la colonia, por cuanto la permanencia en el plano físico no disminuirá el deber de estos para con él, ni estará por eso desligado de ella. Podrá asimismo continuar siendo recibido aquí, aconsejado, instruido, confortado por sus antiguos mentores, gracias al sueño del cuerpo físico, que le facultará una relativa libertad para tanto, y lo hará necesariamente, pues no se desligó aún de nuestra tutela. Está de la misma forma internado en nuestro instituto, porque la reencarnación a que se somete no es sino uno de los recursos con que contamos para el trabajo de educación que se torna necesario para su recuperación al plano normal de la marcha gloriosa hacia el progreso. Mas ellos saben que, una vez en posesión del pesado fardo del limo terrestre, ya no serán tan lúcidos, olvidarán la convivencia fraterna, las caritativas bendiciones de la presencia de aquellos que les fueran como ángeles tutelares a enjugarles las lágrimas de la desgracia, y por eso se angustian y sufren. Yo y mis auxiliares velaremos por ellos aquí, en el recogimiento, ayudándolos a la readaptación a las cosas de la tierra, despertándoles el gusto por la existencia en el seno generoso del planeta, también dotado por la sabiduría del Todo Misericordioso, y que sólo los desvaríos del hombre tornarán inclemente e ingrato, pues conviene no olvidar que el suicida se desencantó de la permanencia en la sociedad terrena. Él la detesta y quisiera afinarse con otra que le hablase mejor a sus ansias íntimas. Muchos, asustados con las perspectivas de las expiaciones, que solo pasan a conocer minuciosamente después que aquí son internados, se arrepienten de la intención que traían y, acobardados, piden para dilatar un poco más la época del renacimiento, en lo que son atendidos. En lágrimas son reconducidos entonces al local de donde vinieron y entregados a sus tutores locales, allá quedando sin otros progresos hasta que se decidan al único recurso que les conferirá, en efecto, posibilidades de días mejores,
la reencarnación. Una vez aquí recogidos, todavía no permanecerán inactivos a la espera de quien les prepare la morada terrena del futuro. Con sus instructores trabajan en los preparativos para su renacimiento propio, colaboran en la exhaustiva labor de las pesquisas para escoger los genitores que mejor convengan a la especie de testimonios que deberán presentar ante las leyes sacrosantas que infringieron, porque generalmente los suicidas no reencarnan para la expiación en los círculos de afectos que les son más queridos, y sí fuera de ellos, para que estudien, bajo la orientación de los guías misioneros, la programación de sus actividades en la tierra, aprendiendo en una especie de aula práctica ofrecida a través de cuadros inteligentes y movidos, cual escenas teatrales o cinematográficas, a desenvolverlas, realizarlas, remediarlas, llevarlas a una finalidad heroica, actuando con acierto y prudencia. Viajan asiduamente a la tierra, donde se demoran, siempre acompañados de sus tutelares generosos, procurando orientarse en los hábitos a los que tendrán que adaptarse, conforme sean los ambientes en los que arrastrarán la condena vergonzosa que consigo llevan, por cuando a ellos mismos conviene que se resignen a la situación antes del ingreso en el cuerpo carnal, para que no sientan demasiado ardiente la mudanza de los hábitos que la convivencia con nosotros les dio. Y después de las investigaciones ultimadas y escogido el medio familiar en que ingresarán, se demorarían aún en torno de sus futuros padres, procurando ajustarse con ellos, conocerlos mejor, adaptarse a sus costumbres, principalmente si cabe como punición o necesidad para el progreso la difícil situación de aceptar para el renacimiento un medio hostil donde existirán apenas, rodeándolos al paso de los días, enemigos de existencias pretéritas, espíritus extraños, indiferentes por tanto a los infortunios que los sacudirán. ¿Quiere decir mi hermana que esas pesquisas a que os referís, inquirí yo, aprovechando una pequeña pausa de la elocuente interlocutora, se mueven en torno de la búsqueda de una familia, de un ambiente, de genitores principalmente, caritativos bastante para concordar en recibir en su seno a un hijo extraño que será motivo de constantes preocupaciones, puesto que condenado a los dolorosos testimonios que acompañan la reencarnación de un suicida, existen realmente casos penosos, difíciles de ser resueltos, mis amigos, y es cuando desgraciados, como aquellos que visteis en el manicomio, quedan aquí detenidos en el recogimiento, esperando que se les consigan genitores, pues, como sabéis, ellos, además de incapacitados para la colaboración con sus mentores en torno de la causa propia, el estado que arrastran es de tal forma precario que para el renacimiento solo les permitirá la posibilidad de un envoltorio material entorpecido por achaques insolubles
inaccesible al estado normal de la criatura encarnada, constituyendo una angustiosa prueba para los padres que los reciban. Según ya fue explicado para vuestro entendimiento, muchos de aquellos infelices volverán a la vida planetaria, ocupando cuerpos carnales paralíticos, dementes, posiblemente sordomudos, enfermos incurables, etcétera, etcétera, y apenas deberán planear en ambientes donde existan grandes pruebas a ser expiadas por los padres. Entonces sus guías y dedicados mentores establecen con aquellos que tienen la posibilidad de tornarse sus genitores y tienen débitos gravosos a pagar ante la divina justicia, conmovedores convenios, acuerdos supremos como este. Que concuerden en recibir en su seno a aquellos desdichados como hijos y los amparen en la vía crucis de la expiación, pues ellos necesitan de la reencarnación a fin de volver en sí del entorpecimiento a que el suicidio los arrojó y así mejorar la situación. Que practiquen por el amor del divino Cordero, inmolado en lo alto del Calvario, por mucho amar a los pecadores y desear recuperarlos para las aleluyas de la vida inmortal, tan sagrada caridad, porque la suprema ley del amor al prójimo les conferirá el mérito de la buena obra, favoreciéndoles oportunidades dignificantes para realizaciones rápidas en el plano de la evolución, para los estados compensadores y felices. Que consientan en tornarse temporalmente agentes de la Legión de María, abrigando en su hogar generoso a sus pupilos, de los más infelices por el pasado pecaminoso, hasta que, finalizada la expiación necesaria, lo que les sobró de la lección pavorosa del suicidio, pues determina la ley que la caridad cubra una multitud de pecados, y ellos, genitores, que también fallaran contra la supremacía de la incorruptible ley, verían muchos delitos lavados por esa sublime virtud que bien pudieron practicar, sirviendo a los sagrados designios del Creador. En tanto, mis amigos, si algunos bondadosamente concuerdan en cumplir la honrosa cuan amarga tarea, otros existen que las rechazan, prefiriendo reparar las propias faltas hasta el último ceitil, a contribuir con sus servicios para que uno de estos infelices repare la consecuencia del gesto macabro que cometió bajo un techo amoroso y honradamente constituido. No sintiéndose obligados a eso por ley, prefieren las asperezas de las propias pruebas, al lado de una prole sana y graciosa, a la suavización de las penas, con la concesión de oportunidades generosas y compensadoras, bajo la condición de ejercer la sublime caridad, de prestarse a la paternidad de pequeños monstruos y anormales que sólo les acarrearían disgustos e inquietudes. ¿Y cómo pues reencarnarán esos miserables compañeros de desgracia
oh Dios del cielo. ¿Cómo nosotros reencarnaremos entonces? Nosotros, a quienes todo faltará, hasta los mismos padres. Inquirí, impresionado y ansioso, recordando que yo volvería al cuerpo ciertamente ciego, Mario sin las manos, Belarmino enfermizo e infeliz desde la cuna. Tendréis nuevos informes en la sección de pesquisas, mis queridos hermanos. Por ahora, sin embargo, visitemos estas dependencias, que también los abrigarán un día, al iniciarse las jornadas reparadoras.